Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8. Versículos del 26 al 40. Felipe es enviado por un ángel al eunuco, y después de haberle bautizado es arrebatado por el espíritu que le lleva a Azoto. 26, y el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate, y ve hacia el mediodía por la vía que desciende de Jerusalén a Gaza. Esta es desierta. 27, y levantándose, fuese y he aquí un varón etíope, eunuco, valido de Candace reina de Etiopía, el cual era superintendente de todos sus tesoros, y había venido para adorar en Jerusalén. 28, y volvíase sentado sobre su carro, e iba leyendo al profeta Isaías. 29, y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate, y llégate a ese carro. 30, y acercándose Felipe, oyóle que leía en el profeta Isaías, y díjole: ¿Piensas tú que entiendes lo que lees? 31, él respondió: ¿Y cómo puedo, si no hay alguno que me lo explique? Y rogó a Felipe que subiese, y se sentase con él. 32, y el lugar de la escritura que leía era este: Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así él no abrió su boca. 33, en su humildad su juicio fue ensalzado. Su generación ¿quién la contará? Porque quitada será su vida de la tierra. 34, y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: Ruégote, ¿de quién dijo esto el profeta? ¿De sí mismo, o de algún otro? 35, y abriendo Felipe su boca, y dando principio por esta escritura, le anunció a Jesús. 36, y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: He aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 37, y dijo Felipe: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió, y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38, y mandó parar el carro. Y descendieron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. 39, y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, el cual se iba gozoso por su camino. 40, y Felipe hallóse en Azoto, y pasando predicaba el Evangelio a todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Comentarios. 26, y el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate, y ve hacia el mediodía por la vía que desciende de Jerusalén a Gaza. Esta, 1, es desierta. Unos intérpretes entienden estas palabras de la antigua ciudad de Gaza, que estuvo despoblada después que Alejandro la arruinó. Otros las entienden del camino porque mediaba el monte Casio, según Estrabón, y que quiso el ángel dar a entender a Felipe, que no tomase el común y batido, sino otro diferente y menos concurrido, que era por donde se volvía el eunuco. 27, y levantándose, fuese y he aquí un varón etíope, eunuco, valido de Candace, 1, reina de Etiopía. Este eunuco era judío o gentil convertido al judaísmo, de la isla o península de Meroe, que era una parte de la Etiopía, donde reinaban las mujeres, que todas tomaban el nombre de Candace como los reyes de Egipto, el de Faraón, el de Antíoco los de Siria, y el de César los emperadores romanos. 29, y el Espíritu dijo a Felipe. El Espíritu Santo habló al corazón de Felipe, para que se acercase a la carroza en que iba el eunuco, y por medio de la pregunta que le hizo, le proporcionó y dispuso para que escuchase sus instrucciones sobre el Mesías, y se aprovechase de ellas. 31, él respondió: ¿Y cómo puedo, si no hay alguno que me lo explique? ¿Dónde están estos hombres tan ilustrados de estos últimos tiempos, que pretenden comprender todo lo que hay en las Escrituras por sí mismos, y que se imaginan que el Espíritu de Dios los ilustra para penetrar la profundidad de los libros santos? Yo no soy, decía en otro tiempo San Jerónimo, Epístola 103, ni más santo ni más estudioso que este eunuco, y con todo que lee las palabras del Señor, y que las medita, confiesa ingenuamente que no entiende lo que lee, y que necesita de uno que se lo explique. Y el Señor le envía a Felipe para que le descubra a Jesús,
que se ocultaba bajo los velos de la letra. Para que entendáis, añade este santo por este ejemplo, que no podéis entrar en la inteligencia de los libros sagrados sin guía, y sin que alguno os muestre el camino. 33. En su humildad su juicio fue ensalzado. 1. Porque después de haber sido condenado, y después de haber muerto ignominiosamente, resucitó glorioso. Otros traducen, fue quitada su condenación, esto es, en los abatimientos que sufrió voluntariamente fue revocada la sentencia de muerte dada contra él, porque libre de la muerte y del sepulcro resucitó glorioso para nunca más morir. Su generación ¿quién la contará? Porque quitada 2. Manuscrito, tirada será. será subida de la tierra. 3. ¿Quién podrá jamás hacer penetrar al espíritu humano, que aquel que fue entregado así a la muerte es el Hijo eterno de Dios? O también, ¿quién podrá contar los hijos que engendrará Dios por su gracia después que haya sufrido la muerte? 37. Y dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. 1. Creer en Dios y en Jesucristo, no es asentir simplemente a las verdades de la religión, sino amar estas verdades, desear ardientemente recibir el fruto de la muerte y de la resurrección de Jesucristo por el don de la justicia, esperar este don de sola la misericordia de Dios con firme confianza fundada únicamente sobre los méritos del Redentor, asirse de Dios con un amor sincero y con resolución de observar su ley. Todo esto se encierra en la fe que pide Felipe al eunuco antes de bautizarle, y esta es la fe que profesan todos los cristianos cuando reciben el bautismo. 38. Y mandó parar el carro, y descendieron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. 1. El bautismo se daba entonces y continuó mucho tiempo en darse por inmersión. San Jerónimo de Situ et nominibus locorum hebraicorum dice que fue bautizado en una fuente nombrada del etíope, en la tribu de Judá, al pie de un monte cercano a un pueblo llamado Bet-Sur, o Bet-Soron, y que se perdía en tierra a pocos pasos de su nacimiento. 39. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. 1. Manuscrito, arabó a Filip. Como en otro tiempo fue también arrebatado el profeta Habacuc para alentar a Daniel en el lago de los leones. Daniel capítulo último verso 35. Y no le vio más el eunuco, el cual se iba gozoso por su camino. 2. No podía menos, viéndose otro hombre y considerando las maravillas que Dios había obrado con él, para que recibiese la gracia del Evangelio. Fue después el apóstol de su nación, y los abisinos se glorían de haber recibido de él la fe. San Eusebio, Historia Eclesiástica, libro 2, capítulo 1. 40. Y Felipe hallóse en Azoto. 1. Esta ciudad era de los filisteos, distaba de Gaza 270 estadios. Y pasando predicaba el Evangelio a todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. 2. Que era su patria. Hechos 21, 8.